Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, dicen los oyentes y los televidentes que usted la pegó con la lotería. Con el 7. Sí, siempre, cuando ustedes escuchen a Fernando dar esos números, presten atención que con frecuencia La pega. estamos allí. Así es que la gente que juega números suscritos tiene la probabilidad de, menos probabilidad de ganar. Así que usted, jueguelo, cambie. Cambie. Oiga, usted que habla de Rock Hudson, una de las características cuando se hizo público, primero sus inclinaciones sexuales, que no tienen nada que ver con lo gran actor que fue, fue la solidaridad que recibió de una de sus amigas de toda la vida, Elizabeth Taylor, que junto a él lo acompañó siempre. Para eso son... En la conferencia de prensa, cuando él da diciendo que es enfermo de esta enfermedad, nadie sabía cuál era, su compañera fue Doris Day, recientemente fallecida de 95 años. Pero bueno, todos disfrutamos de ese gran talento de Rock Hudson. Oiga, ayer le hablaba de la crisis de Puerto Rico y le decía que información que yo tenía de San Juan me indicaban que en el transcurso de ayer miércoles él iba a renunciar. Toda clase de rumores. A la noche se produce la intervención de Ricardo Rosselló, gobernador de Puerto Rico, anunciando por Facebook. Facebook Live. Facebook Live que a partir del 2 de agosto deja de ser gobernador para permitir un periodo de transición. Ricardo Rosselló, pues fíjese quién es. Este es un joven, porque es un dirigente joven, graduado del MIT, del Tecnológico de Massachusetts, nada más y nada menos, una de las grandes universidades del mundo. Se graduó en neurobiología y en biotecnología. Wow. Hizo su maestría y doctorado, el PhD, en la Universidad de Michigan e hizo estudios de posgrados adicionales en la Universidad de Duke, en Carolina del Norte. De manera que está más graduado que un termómetro. Regresó, no se ría, que es verdad que está graduado, y es un muchacho inteligente, pero una cosa es eso y una cosa es lo que está pasando como va. Él regresó a la isla para apoyar el proceso electoral de su padre, que perdió en ese periodo. El papá de él, Pedro Rosselló, fue gobernador por 2 periodos. En el tercer intento no pudo. Y este joven llega al poder en el año 17, por ahí. Pero ya entre Puerto Rico ya estaba sumido en un problema de una crisis estructural. No podía ni pagar la deuda cuando pierde todo el apoyo federal de los Estados Unidos. Y estaba la clase media puertorriqueña en proceso de desaparición. Y llega María y produce miles de muertos que ellos no reconocieron al principio. ¿No? Y se produce una migración masiva de puertorriqueños hacia la Florida y hacia Nueva York. Gran parte de la población puertorriqueña vive en los Estados Unidos y particularmente en Chicago y Nueva York. Pero Rosselló es la expresión de la línea estadista, es decir, Puerto Rico se debate entre mantener el status quo de una colonia que es colonia, pero no es colonia, un Estado libre asociado en sociedad, decía Pablo Neruda, y la fracción independentista que no ha tenido la capacidad de comunicarse con su gente para resolver el problema. La identidad puertorriqueña, fíjese qué cosa más curiosa en Puerto Rico, la identidad puertorriqueña está en manos de los artistas y de los deportistas. Usted ve que todos los cantantes, artistas puertorriqueños son puertorriqueños. Y ellos los dicen, no importa el precio que tengan que pagar, porque decir que tú eres puertorriqueño en la época del Estado asociado, cuando Muñoz Marín, era aislarte. Entonces se debate Puerto Rico en esa identidad y las 3 corrientes están representadas en 3 íconos. Uno de ellos, don Pedro Albizu Campos, el líder nacionalista graduado de Harvard. Que fue el profesor también. Fue preso, salió y a los 2 años y medio salió para morir. Ferrer, que es de la línea anexionista de Estado, y Muñoz Marín, el creador del Estado Libre Asociado. Del Estado Libre Asociado, cuando venía de las filas independentistas.
En esa trilogía de hombres se mueve el pensamiento político de esa isla del encanto. Porque los macheteros, por fin, ellos respondían ¿a quién? Bueno, los macheteros fueron parte de lo que se dio cuando se da la Revolución Cubana, comienza todavía la teoría del foquismo, guerrillero, y eso no tiene cabida en una sociedad como Puerto Rico. De hecho, fracasaron, pero Puerto Rico tiene muchas historias. Hubo nacionalistas que fueron y atentaron en la Casa Blair y hicieron atentados. O sea, pero ahora mismo uno se tiene que preguntar, ¿qué pasó en Puerto Rico? ¿Qué está pasando? En Puerto Rico, producto de todo este deterioro y de esta incapacidad de la dirección política que se sucedió en la isla durante los últimos 20 años, se ha producido lo que se conoce en política como una situación prerrevolucionaria. Es decir, cuando fuerzas tienen la capacidad de retar al poder existente y ponerlo a trastabillar y hasta tumbarlo. Bueno, y esta se llama prerrevolucionaria porque son fuerzas que tienen la capacidad de movilización, pero no tienen están las condiciones objetivas para tumbar, pero no están las condiciones subjetivas para instrumentar un cambio en un sentido, porque las fuerzas que se convocan están por un criterio muy particular y después que se termine el criterio particular habrá que ver cuál es el camino que se toma para convertirse, si es en un proceso de cambio total, si es que se pueda dar. Lo que sí es que esta es una de las movimientos de insubordinación social más poderoso de nuestra América de los últimos años. Más poderoso. Que puso en un momento determinado, durante los últimos días, más de 700,000 en la fortaleza. Tiene su nombre, esa es la residencia del gobernador por la calle que pasa lateral y que se llama la calle de la fortaleza. Dice que Rosselló es uno de los principales investigadores sobre células madre. Sí, él es especialista en neurobiología, él es un hombre extremadamente, él fue profesor. Wow. Él es un muchacho bien preparado, pero un fracaso como político. Y él heredó esa situación y la movilización nos está indicando a nosotros lo que pasó en Puerto Rico. Acuérdense, fíjese lo que está pasando en un país que es casi un estado de los Estados Unidos, pero no es un estado. Un estado pobre, porque si tú pones a Puerto Rico dentro de la Unión, sería el estado 51 casi en todos los índices económicos, peor que Mississippi. Y bueno, yo creo que está por encima de West Virginia. Bueno, quizás es el estado de más pobreza en los Estados Unidos. Pero esta situación debemos prestarle atención y no hacer comparaciones tipo simplista, ¿no? Bueno, y allá sí fueron y nosotros no. Es que Puerto Rico vivía sobre una crisis estructural. El que Rosselló simplemente fue el heredero de una crisis y no la supo entender. Y es por eso que nosotros debemos entender en Panamá cuál es la coyuntura. Yo le he venido planteando a ustedes, el que ignora que la coyuntura es una categoría que tiene carácter, el manejo, el éxito político es el manejo estratégico de la coyuntura. Él no supo manejar estratégicamente la coyuntura y renuncia. No creo que va a ser fácil, porque ahora vienen las exigencias. Y creo que probablemente pasarán por elecciones y no sabemos todavía en dónde irá a parar todo esto. Pero si esto le llama la atención, la otra cosa que llama la atención es lo que pasa en la querida patria una de las patrias, porque Fernando es internacionalista, España. En España la incapacidad política ha llegado a tal nivel que acaba de anunciarse hace unos minutos que Unidas Podemos, y es Unidas, y eso lo explicó Fernando por qué, se va a abstener, como consecuencia no va a haber ratificación para Pedro Sánchez. ¿Qué pasa en términos de procedimiento? Bueno, la votación será a la 1:30 de España, es decir, dentro de unos minutos, porque recuerde que hay que sumarle 6 horas, probablemente a las 2:15, porque hay que hacer un discurso, después habrá un planteamiento, se votará como a las 2:15, pero ya se sabe cuál es el resultado. Pero si no se puede dar la investidura, Pedro Sánchez tiene 2 meses para seguir convenciendo a fuerzas políticas de que se sumen. Si a los 2 meses él no ha logrado tener votos suficientes para por mayoría
por conseguir más sí que nos, es decir, no necesariamente tiene que ser mayoría absoluta, sino si algunos bloques deciden no votar, eso no cuenta, es el que vota sí o no. Si él no logra eso, entonces habrá elecciones en noviembre. Y sigue la fiesta. ¿Cuál es la fiesta que sigue? La inestabilidad, ¿no? Y sigue el crecimiento de la ruptura de la unidad del Estado Nacional del Reino de España. Pero los muchachos estos de dirigentes siguen creyendo que están haciendo la gran cosa. Usted ve al Rivera, al del PP, amigo suyo, ¿cómo Casado, se llama? Al Casado ese, impresentable, que es una persona que tiene la idea de lo que están hablando, y ve al Podemos, a la Iglesia y a las discusiones. Iglesias pretendía tener dos gobiernos paralelos, uno él controlando la agenda social y el otro controlando la agenda de seguridad económica. Fíjese qué clase de ñamerías están pasando en un país que pudo tener la capacidad de pasar la época posfranquista con éxito y teniendo hombres y mujeres de posiciones antagónicas, diametralmente opuestas. Que se habían dirimido esas posiciones a plomo limpio. A plomo limpio. Y se subieron, en medio de toda una guerrilla como esta. Y se empinaron sobre eso y produjeron la Constitución que dio paso a la España moderna. Bueno, de esos hombres no queda nada ya. Nada. Ojo con este nuevo ejemplo que nos están dando. Mientras esto está ocurriendo en España, en Inglaterra, llegó el huracán Boris Johnson como primer ministro. Este es el primer ministro número 14 que pasa por las manos de la señora reina Isabel II. Ha sido 12 hombres, desde Winston Churchill hasta este caballero, y 2 mujeres, la señora May, Margaret Thatcher y Thatcher, que tuvo la llamada Dama de Hierro. Bueno, Inglaterra ahora mismo, el señor llegó, votó la mitad de la gente de la señora May, ahora está hablando de que habrá Brexit, haga lo que tenga que hacer el 31 de octubre. No sé, en un país tan dividido, la mitad de Inglaterra quiere el Brexit y la otra mitad no la quiere. No, y lo mejor de todo es que las áreas urbanas no quieren el Brexit y las áreas rurales sí. Sí, y creo que va a haber, no les será tan fácil para él, ojalá Inglaterra pueda recuperarse de esto y Europa. Mientras en los Estados Unidos, mire cómo está el mundo, ¿ah? De aburrimiento no vamos a morir. En los Estados Unidos ayer se presentó Robert Mueller a la Comisión del Congreso de Inteligencia. Creo que fue un Mueller que desde el principio dejó sin armas a los 2 partidos. Unos interesados en que él hablara del espía inglés que inició las investigaciones, y los otros que querían que hablara sobre las conexiones entre no sé, no puedo, un Mueller a veces erráticos, a veces sin poder escuchar. Dijo varias cosas importantes. Una, que su estudio no exoneraba al presidente y que él podía, el presidente, ser juzgado después que saliera por obstrucción a la justicia. Pero con terminado, el presidente Trump, que desde la mañanita de ayer estaba tuiteando contra todo, salió la tarde a decir contento, eufórico, de que había sido victorioso. La verdad es que ni republicanos ni demócratas vencieron absolutamente en nada. Lo que ha sucedido es un desgaste del liderazgo de los Estados Unidos frente al mundo. Y eso sí es peligroso. Sí. Y esto, para nosotros, ¿cómo se mira? El presidente ayer volvió a amenazar a Guatemala porque el señor cómico Jimmy Morales había llegado a un acuerdo que él no había comunicado a Guatemala lo que estaba diciendo, de convertir a Guatemala en tercer país seguro, que significa que si los que están llegando a la frontera de Estados Unidos, ellos lo pueden mandar a Guatemala para que Guatemala se encargue de ellos. Pero Guatemala no tiene plata ni para atender a sus ciudadanos, va a atender refugiados. Entonces esto hizo que ayer nuevamente la Corte Constitucional dijera, nosotros no les hemos pedido al señor Morales que haga absolutamente nada. Le hemos dicho que la Constitución establece con claridad que él no está autorizado para esta firma de acuerdos.
resulta que Guatemala no sabía que él estaba llegando a estos acuerdos. Él se va dentro de unos meses. Y ahora este tema es tema de la campaña electoral. Y esto va a tener un efecto porque lo que amenaza al presidente Trump es usar la arma de aranceles, pero además usa un arma poderosa, ponerle impuestos a las remesas. Eso disminuye sustancialmente los ingresos de Guatemala. Y uno se pregunta, si el presidente de los Estados Unidos es capaz de hacer eso contra un país centroamericano pobre, porque... Aliado incondicional de Estados Unidos. Sí, porque además Guatemala fue y es un aliado incondicional de los Estados Unidos. Pero además Guatemala forma parte del Triángulo Norte que se ha tomado la estructura de organización criminal de México. Entonces preste la atención a lo que puede venir en este país. En el medio de todo esto, Corea del Norte, el camarada Kim Il-jung, ¿se acuerdan que el presidente Trump fue allá y cruzó la zona desmilitarizada hace unos años? Su amigo. Bueno, lanzó 2 cohetes de corto alcance, 430 kilómetros, de acuerdo a la inteligencia mundial y de acuerdo a la inteligencia de Corea del Sur. Los lanzó ayer en la madrugada de miércoles. Y esto pone ahora una presión enorme sobre el presidente de los Estados Unidos, porque Kim Jong-un piensa que si él no hace bulla, no le paran bola. No le paran bola. Y esto ahora tiene Japón, Corea del Sur, China. Mientras eso está ocurriendo, estaban en China los negociadores norteamericanos que ahora, más cautos, han bajado el nivel de expectativas de un acuerdo. Es posible que este acuerdo, por Fernando, no se produzca en meses. ¿Qué importancia tiene para esto, para nosotros? Bueno, que si el comercio disminuye, se va a ver en el canal que estamos pensando aumentar el peaje entre 5 y 15%, y si este comercio se deprime, no sé cómo serán los ingresos al final, pero que si hay menos tránsito, no importa que subamos, no va a aumentar. De manera que todas estas cosas están relacionadas porque en ellas tenemos que mirarnos para nosotros no cometer los mismos errores. Y a la vuelta, le quiero ver lo que estamos pasando nosotros de cosas sencillas. Así comienzan los pueblos a impacientarse. 2 elementos. Hoy, usted ha ido a comprar cebolla. En algunos no hay. No hay. Y en otros está entre 2.15 y 2.50 la libra. Bueno, use sustituto. ¿Cuál? Puerro es uno, sí, pero cuesta 1.75. Entonces, mire el arroz. Mire los problemas de seguridad de la gente. Yo creo que el gobierno tiene que hacer algunas cosas importantes para incorporar dinamismo y positivismo al país. Bueno, creo que debemos hacer alguna cosa a la vuelta. Le voy a hablar sobre estas cosas. ¿Cómo hacer eso? Ricardo Martinelli va a estar hablando con nosotros. ¿Cómo esos 2.000 millones de dólares entran en la economía? ¿Cómo se reactiva la economía de un país de este tamaño? Les recomiendo que se lean la columna de ese gran panameño, Luis H. Moreno, muy buena, la entrevista que le hace el periodista Alvin García en La Estrella de Panamá, en la que él explica, ¿no?, cómo nosotros, cómo él, desde su inteligencia, un hombre de 90 y tantos años, pero tiene una inteligencia de, bueno, don Luis H. Moreno tiene... Ingeniero agrónomo también, macaraqueño, lasallista. Sí. Es que la gente inteligente estudia ingeniería agrónoma. Bueno, Luis H. Moreno tipifica el problema como parte de la pérdida de valores que hemos tenido, de la ruptura familiar, de esa falta de respeto entre nosotros, de esas descalificaciones y de esa falta de entender que es mejor respetar a la gente por sus valores personales que por su dinero. Bien, le recomiendo de lectura obligatoria esa columna de ese gran panameño y ese gran amigo Luis H. Moreno. El hombre, bueno, porque hay varios Luis H. Moreno, yo hablo del tronco donde Moreno se arrancan los tigres de los Morenos, porque tiene muchos hijos y todos, pero ninguno como este señor. Así es.